Bueno, vamos a empezar el Ateneo virtual del día de la fecha. Nos acompaña y le quiero agradecer a la doctora María Nancy Orlando, jefa de la sección de microbiología, profesora titular de microbiología, medicina de la UCES, por la presencia, y hoy nos va a hablar del laboratorio de microbiología. Nancy. Buenos días a todos. Bueno, la agradecida soy yo en primer lugar porque Manuel me dio la oportunidad y el espacio para poder mostrarles lo que es la sección microbiología, es decir, quiénes somos, qué hacemos y también los proyectos que tenemos para el futuro cercano. Bueno, microbiología es una sección de la división laboratorio que a su vez pertenece al Departamento de Diagnóstico y Tratamiento. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Algunos días se acorta un poquitito, pero hay disponibilidad, digamos, para ingresar muestras en ese horario. Los domingos tenemos guardia de 24 horas y los sábados y feriados, como no es una guardia fija, es decir, se cubre con suplentes de guardias, estamos cubriendo casi todos, algunos en 24 horas y otros en 12 horas. Más o menos estamos procesando 21.000 muestras por año, correspondientes a aproximadamente 8.000 pacientes. La procedencia de los pacientes es, del año pasado, por supuesto, son estos números, un 35% corresponde a internación, un 40% a consultorios externos y un 25% a la guardia. Lo que se refiere a al recurso humano, somos 10 profesionales de planta permanente, incluida yo que soy la jefa, y tenemos en guardia una bioquímica titular, que es la que cubre los domingos, y 2 bioquímicos suplentes. Tenemos 4 técnicos, y ahí puse un asterisco porque recientemente, en estos días, llegó la jubilación de una de las técnicas y ayuda a cubrir un poco este bache, porque en realidad somos un buen número de profesionales, pero tengo poco personal técnico, una técnica de laboratorio central. El staff se completa entonces con un auxiliar de laboratorio y una persona que es personal administrativo. Bueno, dentro de la sección, en función de los intereses, de la capacitación de posgrado de los profesionales y de las necesidades también, se fueron creando subsectores. Micobacterias, micología, hemocultivos catéteres, fibrosis quística, coprocultivos, muestras genitales, lo que se llama varios, que después me voy a explayar bastante, urocultivos, fauces, líquidos cefalorraquídeos y muestras respiratorias. Todo eso está atravesado por una parte fundamental que es la recepción, porque justamente para cualquier análisis, para cualquier estudio bioquímico, si no se respeta el primer paso, que es el correcto ingreso de las muestras, no se puede asegurar la calidad.
Y después tenemos también que engloba a todos los sectores, antibiograma, por supuesto, que es para el estudio de sensibilidad, y un área de biología molecular. El sistema informático que tenemos de gestión del laboratorio se llama REAL. Y en el futuro ya cercanísimo nos vamos a integrar a lo que es todo el list del laboratorio central. Pero esto todavía creo que serán un par de meses. Bueno, como comentaba, en función digamos, de la capacitación y de cómo nos fuimos distribuyendo a través de los años, voy a presentar ahora estos subsectores y qué profesional está encargado de los mismos. En micobacterias y micología está la bioquímica Paula Penamaya. En hemocultivos y catéteres, la bioquímica Adriana Procopio. En fauces y liquiocefalorraquídeo, el bioquímico Ezequiel Flores. En fibrosis quística, la bioquímica Lorena Ibarra. En copropultivos y procesamiento de muestras genitales, la bioquímica Verónica Rodrigo. En varios y urocultivos, la bioquímica Manuela Gamarra. Y en respiratorias bajas en realidad, por ahora todavía estoy yo y la bioquímica Valeria Cames. Todos somos bioquímicos con especialidad en microbiología clínica. En antibiogramas, la bioquímica Estefanía Biondi, y en biología molecular, las bioquímicas Mariana Ansaldo y Valeria Cames. ¿Cómo fue evolucionando la sección? Bueno, en sus comienzos el diagnóstico microbiológico, por supuesto que era todo manual, lo que se llama fenotípico o tradicional o manual, que era basado exclusivamente en la microscopía y el cultivo. Por supuesto que los avances de la ciencia, la especialización, el tema de tener resultados más rápidos, condujo a una demanda progresiva de nuevas alternativas diagnósticas, de nuevas metodologías. Por lo tanto, en principio, lo que se incorporaron a la sección fueron los métodos automatizados y en los últimos años, y cada vez más, los métodos moleculares. Lo primero automatizado que tuvimos fue el método de hemocultivos, a fines de los 90. Luego, el método automatizado para cultivo de micobacterias, también más o menos en la misma época. Y ya en el 2000 incorporamos una metodología que se llama VITEC, que sirve tanto para identificación como para susceptibilidad a antimicrobianos. Por último, en los últimos años, los métodos moleculares. Digamos, lo que casi todos conocemos es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, pero nosotros tenemos también un método molecular que tiene otro fundamento y que nos ayuda muchísimo en la identificación de bacterias y hongos, pero a partir del desarrollo en cultivo. Esa es una diferencia que quiero resaltar con respecto a lo que es la PCR para que no se confunda, porque la PCR se puede hacer tanto a partir de cultivos como desde las muestras clínicas directas. El MALDI-TOF no, el MALDI-TOF es a partir de cultivo, por la sigla MALDI-TOF. MALDI-TOF significa Matriz Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight más Spectrometry. Bueno, todo esto lo que significa es que se identifican los microorganismos
mediante la creación de un espectro basado en el perfil de las proteínas. Es decir, que en este caso no se está estudiando ácidos nucleicos, sino en el perfil de proteínas. Y esto es único para cada especie. Esto nos ayudó muchísimo, tanto en acortar tiempos de identificación a partir del cultivo, porque a partir entonces del desarrollo de colonias en cultivo, esto en 20 minutos podemos tener una identificación de la mayoría de las bacterias y también hongos, tanto levaduriformes como filamentosos. Con lo cual, no solo, como decía, se acorta el tiempo de la identificación y por supuesto que la laboriosidad que tienen los métodos tradicionales de identificación fenotípica, sino que estamos pudiendo rescatar bacterias que por ahí antes o las teníamos que derivar, con lo cual eso requiere mucho tiempo, o que a veces quedaban también como no identificadas. Esto, por lo tanto, ayuda muchísimo. Por ejemplo, como para dar un ejemplo de algo bien puntual donde acelera muchísimo incluso el cambio de terapéutica, hay bacterias de las que llamamos fastidiosas o de crecimiento lento, por ejemplo, Quinguela quingae, que el tratamiento empírico de una osteoartritis, una artritis por Quinguela quingae, de osteoartritis, no cubre a la Quinguela quingae. Entonces, antes de que esté el estudio de sensibilidad, ya teniendo la identificación microbiana, bueno, se puede ajustar la terapéutica. Bueno, ¿qué tenemos de PCR? De PCR hacemos caracterización de serotipos de Haemophilus influenzae, a partir también de la colonia ya desarrollada en cultivo, los serogrupos de Neisseria meningitidis y los patotipos de las Escherichia coli diarreogénicas. Eso también me voy a explayar un poquito después. También estamos por biología molecular caracterizando algunos mecanismos de resistencia, también a partir de los cultivos, y próximamente, y esperemos que en corto tiempo, vamos a tener en el laboratorio una metodología que es para detección de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina en tiempo real a partir de la muestra clínica. Bueno, lo último, que por supuesto que también es biología molecular, incorporado al laboratorio, es el diagnóstico sindrómico. Después también al final de la presentación voy a hablar específicamente de esto. En el 2020 ingresó al hospital, al laboratorio, a nuestro hospital, el panel de sepsis de FilmArray y digamos, incorporamos también en el 2023 el panel de neumonía para lo que son las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y en este momento ya tenemos también, estamos en condiciones, por eso la flechita sigue, de comenzar a hacer para las diarreas con sangre, utilizar el panel de gastrointestinales. Bueno, lo que voy a hacer ahora en los minutos que siguen es referirme a todo lo que estamos haciendo, sectorizado, explicando un poco lo que es las etapas preanalíticas y la etapa analítica de quizá las muestras más importantes, así la parte de laboratorio en sí no resulta tan aburrida. Bueno, en micología podemos dividir en micosis superficiales y micosis profundas. En las micosis superficiales, lo que se hace en el laboratorio es desde la toma de muestra. Con turno previo, los pacientes
van al laboratorio con la orden médica y ahí se les asigna un turno. Entonces, en el servicio se toma la muestra y se hace examen directo y cultivo. Para micosis profundas, lo que se hace en el laboratorio es examen directo, cultivo y para algunas condiciones especiales también detección de galactomananos. Cuando hay sospecha de fungemia, tenemos el método de cultivo por lisicentrifugación, porque para los hongos miceliales el método de hemocultivo automatizado no es recomendado, no va a detectar sí las levaduras, pero no los hongos miceliales. ¿Qué muestras pueden ser procesadas para micosis profunda? Orina, líquido cefalorraquídeo, distintos líquidos de punción, piezas quirúrgicas. Todo esto tiene que ser recolectado en recipientes estériles, nunca en Bactaler. Remitir inmediatamente al laboratorio y fuera del horario de recepción, la forma de conservarlos es en heladera a 4 grados centígrados hasta el día siguiente. Para galactomananos, las muestras pueden ser suero y o lavado broncoalveolar. También tienen que ir en los tubos secos, por supuesto, y fuera del horario de recepción se conservan también en heladera hasta el día siguiente. Bueno, lisicentrifugación se puede hacer en sangre y en médula ósea. Estos tubos los proveemos nosotros en el laboratorio, porque como comentaba anteriormente, para los hongos miceliales no es de utilidad el método automatizado de hemocultivos. Siempre lo ideal es hacer las dos metodologías, es decir, el método automatizado y la lisicentrifugación. Entonces ahí estaríamos abarcando tanto los filamentosos como los levaduriformes. Esos tubos entonces se solicitan en el laboratorio. La muestra o sea, la sangre o la médula ósea tiene que introducirse hasta el enrase y homogeneizar para evitar coagulación y enviar inmediatamente al laboratorio. Esto lo que hace es entonces separa, digamos, todo lo que es la capa de células para poder entonces después hacer el procesamiento de lo que sería la sangre y la médula ósea, donde podrían estar entonces involucrados estos hongos filamentosos. En lo que se refiere a micobacterias, lo que se hace en el laboratorio es, por supuesto, baciloscopía y cultivos. El cultivo se hace mediante el método automatizado de medios líquidos, M-Sheet. Los cultivos positivos se derivan al centro de referencia tanto para la confirmación de especie como para los estudios de resistencia. Nosotros tenemos también un método cromatográfico donde se puede determinar entonces a partir del cultivo positivo qué micobacteria es, pero de todas maneras siempre se derivan a los centros de referencia. Y como había dicho al principio, en breve vamos si todo sigue el camino correcto, vamos a poder hacer método rápido desde las muestras clínicas para Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina. Ese es un método rápido, una PCR en tiempo real. Muestras para diagnóstico de micobacterias.
Bueno, esputo, es decir, las muestras respiratorias, esputo, lavado broncoalveolar, lavado bronquial o lavado gástrico eventualmente cuando no se puede obtener los esputos. En esputo, en realidad siempre se recomendaba 3 muestras seriadas. En la actualidad, con 2 sería suficiente. Por supuesto que siempre deben recogerse y enviarse en recipientes estériles. Lo mismo para los lavados bronquiales y broncoalveolares. Por supuesto que esas muestras no pueden ser obtenidas en forma domiciliaria, sino que eso tiene que ser tomado en el hospital. Los lavados gástricos, lo mismo, 2 o 3, y lo que, digamos, como premisa, porque si no se envía inmediatamente, que bueno, casi nunca es inmediatamente, por el tema del pH, entonces agregar bicarbonato de sodio. Y hasta el envío, cualquiera de estas muestras sí hay que conservarlas en heladera. Las no respiratorias, orina también, puse ahí el asterisco porque se debe agregar bicarbonato de sodio cuando no van a ser enviadas inmediatamente. Y después el resto de las muestras, líquido cefalorraquídeo, otros líquidos de punción, piezas quirúrgicas, sangre y médula ósea, siempre en tubos o frascos estériles, nunca en Bactaler. Las muestras para micobacterias no deben ser enviadas nunca en frascos de Bactaler. Bueno, paso entonces a hemocultivos y catéteres. Los hemocultivos se procesan a través del sistema de monitoreo continuo Bactaler. Hace muchos años que se utiliza este método automatizado. Para los catéteres periféricos se hace cultivo cuantitativo y semicuantitativo de punta de catéter, y para los catéteres centrales el tiempo diferencial. Empiezo por hemocultivos, muy importante, muestras. Bueno, el volumen total, por supuesto que depende de la edad. Para los recién nacidos, de 0 a 1 mes, de 0,5 a 2 mililitros. Entre 1 mes y 2 años de edad, de 2 a 3 mililitros. De 2 a 5 años, 5 mililitros. Y para los mayores de 5 años, si es posible, más de 5 mililitros, pero siempre respetando dilución, porque las botellas pediátricas tienen 30 mililitros y hay otras botellas que tienen un poco más de volumen. Y 2 o 3 botellas, por supuesto, según patología. Para endocarditis, por ejemplo, lo recomendable es 3 botellas. Para la mayoría de las otras infecciones, 2 botellas. Importantísimo, porque lo que dice arriba es volumen total, lo que no quiere decir que se pueda repartir, perdón, de esa toma en 2 botellas. No, las tomas tienen que ser separadas, pero el volumen total de muestra tiene que ser estos que están indicados ahí arriba. ¿Cómo es el procedimiento? Por supuesto, con guantes estériles, hacer una antisepsia de la piel con alcohol 70, dejarlo 30 segundos, luego alcohol iodado o iodopovidona, 2 minutos, y luego la muestra tomarla obviamente por venopunción. Además, cuando se destapa la botella, hay que desinfectar el tapón con alcohol 70 e inocular las mismas con la muestra, evitando el ingreso de aire. Se retira el sticker de la botella, se pega en la orden de solicitud y siempre indicar la hora de extracción. Enviar al laboratorio y fuera del horario de recepción, no dejar en heladera, sino conservar a temperatura ambiente. Repito entonces que no se debe en una misma toma dividirla e inocular 2 botellas.
cada venopunción es para una botella. Para los catéteres periféricos es toma de punta de catéter y siempre acompañada del hemocultivo periférico. Y para los catéteres centrales, también hemocultivo a través del catéter y hemocultivo periférico. Para los periféricos, ¿cómo es el procedimiento? Por supuesto, nunca olvidarnos, guantes estériles, tomar el hemocultivo periférico antes de remover el catéter, luego, sí, para tomar para retirar el catéter, hacer la antisepsia de la piel, pericatéter, con alcohol yodado y iodopovidona, retirarlo evitando contacto con la piel, cortar entre 3 a 5 centímetros de la porción distal e introducirlo en tubo estéril sin solución fisiológica y enviar al laboratorio. Ahora, si están fuera del horario de recepción, ahí sí conservar en heladera con solución fisiológica. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Lo que hacemos en el laboratorio es, cuando el catéter se puede enviar la punta directamente al laboratorio, hacemos dos metodologías, que es MAQI, donde ahí se evalúan solamente los microorganismos que están, digamos, en la zona externa del catéter. El otro método es el de Brun-Winson. Nosotros ahí sí podemos evaluar las bacterias que están en la superficie externa como también en el interior. Y súper importante siempre es que esté acompañada del hemocultivo, porque esa es la forma entonces de poder relacionar si la infección es asociada a catéter o no. Para los catéteres centrales o retrocultivo, se toma el hemocultivo periférico con todas las mismas consideraciones que detallé anteriormente, y luego, con guantes estériles, por supuesto, hacer la toma a través del catéter. Se desinfecta la conexión, también con alcohol yodado, alcohol primero y luego alcohol yodado. Se extrae la muestra y se inocula la botella con todas las mismas condiciones que para el hemocultivo periférico. Es decir, se retira el tapón, se desinfecta la parte de goma y ahí se inocula, evitando siempre las burbujas. Importantísimo inocular igual volumen en ambas botellas, es decir, en la de hemocultivo periférico y en la del catéter, porque después nosotros tenemos que hacer una comparación para poder establecer también si la infección es asociada a catéter. Otra cosa que es súper importante es que las dos muestras ingresen en el mismo momento en el laboratorio, porque las dos tienen que ingresar en el mismo momento en el aparato hemocultivo, porque justamente lo que evaluamos después es el tiempo diferencial, que para poder establecer que la infección es relacionada a catéter, tiene que no haber una diferencia mayor a 2 horas entre la positivización de ambas muestras. Y por supuesto que tiene que ser la misma bacteria o el mismo hongo con el mismo antibiótico. Pero como estamos entonces hablando de un tiempo diferencial, las botellas tienen que ingresarse en el mismo momento al aparato hemocultivo. Si hubiese más de un lumen, se tiene que indicar tanto en la botella como en la orden, bueno, cuál corresponde a cuál. Para el líquido cefalorraquídeo tenemos, en general, lo que recomendamos es tubo estéril o Bactaler, pero en realidad la recomendación sería poder tener las dos cosas
en caso de que no ingrese en el horario de atención de microbiología. Es decir, si estamos en el horario de atención, el tubo estéril solo es bárbaro, porque ahí podemos hacer el examen directo y el cultivo. Pero la ventaja que tiene el Bactaler es que en el transcurso del mismo día, si hay una infección, bueno, con alto inóculo, ya en el mismo día se puede hacer el diagnóstico de qué bacteria es la que está presente. Por lo cual, está bueno entonces tener para el examen directo, 6 gram, la muestra en tubo seco, y la botella de Bactaler que continúe todo su proceso para el cultivo. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Bueno, identificación de agentes causales y además el posterior estudio de los serotipos capsulares, que para Streptococcus pneumoniae los derivamos directamente para el estudio de los serotipos. A Haemophilus influenzae lo podemos hacer en el laboratorio, y como así también los serogrupos de Neisseria meningitidis. Para coprocultivos, por supuesto que la muestra tiene que ser materia fecal diarreica. Para el cultivo se recoge una porción representativa, es decir, mucosa o mucosa sanguinolenta, y se introduce para transportarla en un medio con amis con carbón. Para búsqueda de toxinas, la muestra tiene que ser remitida como tal, o sea, en tubo estéril, sin medio de transporte. Fuera del horario de recepción, la muestra en medio de transporte, es decir, en amis con carbón, que es el recomendado más que nada para conservación de Campylobacter. Esa puede estar a temperatura ambiente hasta 12 horas. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Bueno, hacemos cultivo en medios selectivos, donde buscamos todos los enterobacterales causales de gastroenteritis y otras bacterias también. Entre los enterobacterales tenemos Salmonella, Shigella, las E. coli diarreogénicas, Edwardziella, Yersinia enterocolítica. También por estos medios que tenemos selectivos y enriquecidos, Vibrio aeromona, Campylobacter, y también cultivo y detección de Clostridium difficile. O sea, tanto hacemos cultivo como detección de toxinas directas. Todo. En el caso de las Escherichia coli, una vez que se obtienen por cultivo y se identifican como tal, hacemos por biología molecular, se caracterizan los diferentes patotipos. Es decir, si es una Escherichia coli enteropatógena, enterohemorrágica, enteroagregativa, etc. Bueno, para muestras genitales, las tomas de muestra, por supuesto que son diferentes si son masculinas, femeninas, y también en el caso de las niñas si son prepúberes o son posmenárquicas. Para las niñas prepúberes, las muestras se toman indefectiblemente en los consultorios de ginecología, porque la toma es totalmente distinta. En mujeres adolescentes con ya inicio de relaciones sexuales, las muestras se toman en el consultorio de adolescencia. Y los masculinos, la procedencia puede ser consultorio externo, guardia o también a veces de las unidades de internación. Muestras, hacemos cultivo de flujos vaginales, de hisopados endocervicales, de hisopados uretrales y orina de primer chorro miccional. También hacemos PCR, Clamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, en hisopados endocervicales, en muestras uretrales y en primer chorro de orina.
Para las niñas premenárquicas, para buscar clamidia trachomatis, se hace también en primer chorro de orina. O sea, no solamente para varones, sino para las niñas premenárquicas. Bueno, recolección y transporte de muestra. Para las niñas prepúberes, nosotros les proveemos desde el laboratorio un medio de transporte que es un medio líquido. Eso entonces tiene que ser retirado en el laboratorio. Y para PCR, como decía antes, orina de primer chorro. Ahora, ya para adolescentes, la muestra se toma tanto fondo de saco vaginal como toma endocervical, y la muestra, como aquí sí se puede utilizar espéculo, entonces se puede hacer con el mismo método que se utiliza para las niñas prepúberes en fondo de saco, o si no directamente con hisopo. Y para la toma endocervical sí tiene que ser con hisopo, y se recomienda que ese hisopo sea transportado en medio de amis con carbón, que es el que conserva mejor la Neisseria gonorrhoeae. Importante es que cuando se va a hacer PCR, el hisopo no puede ser de madera y punta de algodón. Tiene que ser hisopo seco, es decir, sin medio de transporte, de dacrón o rayón. Por supuesto que siempre, ante cualquier duda, es recomendable que se acerquen al laboratorio y pidan a ver quién es decir, las condiciones de él o la paciente, y nosotros los podemos orientar para que sea la toma y el transporte con las mejores condiciones. Y para hisopados uretrales masculinos, puede ser hisopo seco si se va a procesar inmediatamente. Incluso tenemos los hisopos uretrales que tienen una punta bien finita, que para mi gusto son los mejores. O si no, si se va a demorar un poquito el procesamiento, también en medio de cultivo de amis con carbón. Para PCR, como en cualquier caso, hisopo seco de dacrón. Bueno, lo ideal en las muestras genitales es que la muestra se procese inmediatamente. Incluso en algunos hospitales, por ejemplo en el Muniz, se hace todo in situ. Es decir, se toma la muestra y se procesa en el mismo laboratorio. En nuestro caso no es recomendable, porque justamente en las niñas las muestras las tienen que tomar sí o sí médicos. Pero lo importante es que se envíen rápidamente al laboratorio, y en caso de que no se puedan conservar, de que no se pueda enviar inmediatamente, solo se podrían confirmar aquellas muestras que pueden ser conservadas en medio de transporte. De todas maneras, con endocrino gineco endocrino y adolescencia, nosotros tenemos siempre una comunicación bien fluida, con lo cual si por ahí se está al límite de tiempo del horario de recepción del laboratorio, nos preguntan, nos avisan, y siempre se puede recibir la muestra. Bueno, para urocultivos. Para urocultivos, lo recomendable es que la retención mínimamente sea de 3 horas y el volumen mayor a 5 mililitros. Por supuesto que siempre en los frascos colectores o tubos estériles, nunca jamás en bolsa colectora, y fuera del horario de recepción, las muestras se pueden conservar en heladera hasta el día siguiente. ¿Cuáles son las muestras para urocultivo? Chorro medio, las que se pueden tomar a través de sonda intermitente. Después explico cómo es para los sondados permanentes, y la punción suprapúbica. Bueno, consideraciones para el chorro medio o al acecho, que es en los niños. La obtención del chorro medio
corresponde descartar la primera micción y colectar, por supuesto, en el recipiente lo que sería el chorro medio. En niñas, con higiene de genitales externos y tamponamiento vaginal, que ahí puse un asterisco porque justamente no significa que tenga que ser un tampón, en niñas pequeñas, pero sí una torunda de algodón como para poder, para evitar justamente la contaminación vaginal. Y en los niños con higiene y retracción de prepucio. Muchas veces las muestras, tanto porque no se puede colectar al acecho o porque son pacientes que nosotros tenemos muchos pacientes mienomeningocele o con algunas otras patologías, bueno, la muestra puede ser recogida a través de sonda intermitente con las mismas consideraciones para la conservación y el envío que la muestra de chorro medio. En los sondados permanentes, la idea sería que sea con sonda nueva, se clampea la sonda por más o menos 2 horas, se desinfecta la tubuladura y se punza a más o menos 10 centímetros del meato urinario y esa se recoge en recipiente estéril. Ahí me queda una letra de más. Y la punción suprapúbica, por supuesto que es la muestra que se debería hacer en recién nacidos, cuando se buscan hongos, cuando se buscan anaerobios o cuando hubo muchos uros contaminados y no se puede llegar al diagnóstico. Tiene que ser enviada en frascos colectores estériles, obviamente, y nunca jamás en Bactaler. ¿Qué hacemos en el laboratorio? El examen físico-químico, el sedimento urinario y cultivos semicuantitativos, donde lo que informamos son con recuento de colonias por mililitro de orina y, por supuesto, sensibilidad antimicrobiana. Bueno, ¿qué significa varios? Este título digamos, lo tenemos en el sistema porque por supuesto que se tuvieron que adaptar algunos ítems a lo que es IGEO, que es a lo que vamos, digamos, tenemos que ir incorporándonos todos. Entonces, este título tan grande, varios, significa líquidos de punción, materiales quirúrgicos, bueno, herida, quemadura, senos paranasales, oculares, y siempre aparece por ahí alguno más que queda colgado y va en este subtítulo. Líquidos de punción, bueno, tenemos médula ósea, sinovial articular, líquido pleural, pericárdico, piel y partes blandas, oído medio, peritoneal asítico. Para médula ósea, por supuesto que la forma de transporte es parecido o igual, mejor dicho, al hemocultivo, y la recolección y transporte entonces es en botella Bactaler y se procesa directamente a partir del aparato automatizado de hemocultivo. Para sinovial articular, en realidad, en menores de 4 años también. La indicación es que sea recogido y enviado en botella de Bactaler, porque justamente había nombrado hace un rato la Quinquela quingae, si no es imposible recuperarla si no es enviado en botellas de Bactaler. Si fuesen niños mayores, podría ser también en tubo seco estéril, pero quizá como que quede normatizado así mejor. Para los otros líquidos, digamos, para la mayoría de los otros líquidos, pleural, pericárdico, lo que es piel y partes blandas, peritoneal asítico, podrían ser las dos opciones. Y por ejemplo, para peritoneales y asíticos,
lo que más nos recomendamos nosotros es las dos cosas, es decir, que venga en un recipiente estéril, pero si es un volumen considerable, también se inocule una botella de Bactaler. Y siempre es conveniente que las botellas de Bactaler se inoculen en la misma sala o en la guardia donde se obtiene, para así minimizar lo más posible todo lo que tenga que ser, digamos, lo que pueda ser contaminación. Bueno, para oído medio, sí, es recomendable que venga en tubo estéril, pero si es fuera del horario de microbiología, no habría ningún problema en que la muestra sea remitida en Bactaler. Materiales quirúrgicos, bueno, pueden ser de piel y partes blandas, pueden ser articulares y por supuesto los óseos. Eso siempre, digamos, por el volumen y por las características, la recolección y el transporte tiene que ser en recipientes estériles. La herida quemadura, esto es distinto porque lo que nosotros hacemos en el laboratorio es un cultivo cuantitativo, con informe de unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Por eso la toma de muestra tiene que ser una porción de tejido vital, nunca es cara, y que no sea menor a 0,02 gramos. Por eso, y además, eso tiene que ir indicado bien en la orden, en lo que nos remiten a nosotros, porque justamente para no poder desaprovechar la oportunidad esta de hacer el cultivo cuantitativo y poder informar con unidades formadoras de colonia, porque si no, no tiene mucho sentido hacer el cultivo si no se puede hacer la cuantificación. Senos paranasales también es una muestra que la puse aparte porque lo que se hace en el hospital, por supuesto que no es una punción de senos paranasales, se toman con métodos que son tipo las endoscopías, entonces eso es una muestra que viene diluida, tiene que ser remitida en tubo estéril, tampoco nos sirve Bactaler porque también hacemos un cultivo cuantitativo con informe de unidades formadoras de colonia por mililitro. En cuanto a los oculares, las muestras pueden ser de conjuntiva, pueden ser de córnea u otras. Para las conjuntivas, lo recomendable es hisopar ambos ojitos, señalando cuál es el enfermo y cuál es el sano, para después poder establecer una comparación. También es conveniente que nos pidan a nosotros los materiales, porque son los mismos hisopos que utilizamos para uretra, que son con la punta bien chiquita, y para recién nacidos o sospechas de infecciones de transmisión sexual, además enviar otra muestra para búsqueda de clamidia trachomatis. Que eso, lo recuerdo nuevamente, tienen que ser hisopos no de algodón. Bueno, para córnea y otras muestras oculares en tubo estéril. Muestras respiratorias. Bueno, fibroquístico es una cuestión aparte, ¿sí? En este hospital ya sabemos que hay un equipo de fibrosis quística, de la cual nuestra sección forma parte desde hace mucho tiempo. Se hace un seguimiento de todos los pacientes con cultivo y, por supuesto, estudio la resistencia a los antimicrobianos. Las muestras básicamente son esputos. En este caso también, por supuesto que se aceptan los esputos tosidos y los materiales, bueno, son provistos por el laboratorio, pero no a demanda, sino que es digamos, el pool de medios que utilizan semanalmente, habitualmente nos manejamos así.
Exudado de fauces, bueno, la muestra de hisopado faríngeo, fauces y amígdalas, y puede ser con o sin medio de transporte. Es decir, esto depende de cuán rápido se va a procesar la muestra. Lo que buscamos básicamente y de rutina es Streptococcus piógenes y otros beta-hemolíticos, ¿no? Disagalactiae. En casos especiales donde hubiese sospecha de difteria o angina fusoespirilar, se tienen que comunicar previamente con el laboratorio porque estos llevan medios de cultivo especiales. En los casos habituales, es decir, el fauces para búsqueda de estreptococos beta-hemolíticos, lo que comentaba, que se puede conservar a temperatura ambiente cuando es en medio de transporte, que puede ser cualquiera. En este caso no hay indicación especial, a mí es con carbón, Stuart, el que hubiese disponible. Muestras respiratorias bajas, recibimos esputos, aspirados endotraqueales y lavados broncoalveolares. Para la recolección y transporte del esputo, importante tienen que ser pacientes ambulatorios o con menos de 48 horas de internación. En lo posible en ayunas, antes de recoger la muestra, enjuagar la boca con solución de bicarbonato. Bueno, tratar de que sea de una expectoración profunda, recoger en recipiente estéril de boca ancha, remitir inmediatamente al laboratorio y no se puede conservar más allá de las 2 horas de obtenido. Esto para gérmenes comunes. Por supuesto que tuberculosis quedó aparte. El aspirado endotraqueal, bueno, se obtiene en general en pacientes con asistencia respiratoria, por lo cual, por supuesto que en general son obtenidos por kinesiólogos, no solamente de las unidades de terapia intensiva, también pueden ser de otras unidades, pero mayoritariamente recibimos de las unidades de cuidados intensivos. Las terapias, la terapia cardiovascular y también la neo. Siempre en recipientes estériles con tapa roja y la indicación de remitir al laboratorio inmediatamente. El lavado broncoalveolar mediante endoscopía, también en recipientes estériles con tapa roja, y son muestras que no se puede conservar porque nosotros lo que hacemos es un cultivo cuantitativo o semi-cuantitativo. Lo que el procesamiento es evaluar primero la calidad de la muestra por microscopía. Eso significa, bueno, algo muy, muy bioquímico, pero que es cuando les informamos entonces que la muestra es representativa o no. Quiere decir que represente que, bueno, viene de la parte baja del árbol respiratorio. Para nosotros es que no esté contaminada con células escamosas o epiteliales. Entonces, si la muestra es representativa, tanto para esputo, para lavado broncoalveolar o aspirado traqueal, hacemos el cultivo semicuantitativo con recuento de colonias, interpretación de resultados, que por supuesto que muchas veces lo tenemos que consensuar con los médicos, para ver si aún, aunque sean recuentos significativos y todo, es realmente el agente causal o es solamente una colonización. Por eso que eventualmente se hacen los estudios de sensibilidad antimicrobiana, porque es un gasto bastante importante para el laboratorio hacer muchos estudios de sensibilidad y que después no sea asumido como agentes causales. Además de todo lo que es entonces diagnóstico etiológico de las infecciones, también hacemos screening, búsqueda de Staphylococcus aureus meticilino resistente en hisopados nasales. Lo hacemos a veces previo, o sea, lo que nos solicitan, por supuesto, previo a cirugías cardiovasculares, en pacientes con diálisis y sus
congéneres inmediatos, a veces en presencia de quizás algún probable brote también al personal. También se hace rutinariamente búsqueda de bacilos gram negativos productores de carbapenemasas y de enterococos vancomicina resistentes. Y también hacemos algunos controles de esterilidad de las fórmulas lácteas que se distribuyen en el hospital. Esto es un protocolo que tenemos con Lactario, que quincenalmente se hacen los controles de las fórmulas. También hacemos de soluciones parenterales. Estas nos las envían de farmacia. Y algunos controles ambientales, por ejemplo, de la unidad de trasplante de médula. Bueno, como una de las etapas finales del diagnóstico microbiológico es el antibiograma. Lo que hacemos es antibiograma por difusión, SIM, tanto por método automatizado, que es BITEC, o en algunos casos por ETES, porque nos regimos por las normas de la CLSI y por supuesto que también por las normativas nacionales que nuclea el Instituto Malbrán. También se hace detección rápida de mecanismos de resistencia por inmunocromatografía en algunas bacterias y en algunas infecciones, y también biología molecular para confirmar algunos mecanismos especiales de resistencia. Esto es todo lo que se hace en la subsección de antibiogramas. Bueno, lo último que quería ahondar en este espacio es justamente lo último que estamos teniendo, tanto a nivel nuestro del hospital como en lo que es el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, que es el diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico, la definición es una agrupación amplia de patógenos probables enfocados por un síntoma, que puede ser, ya vamos a ver, gastroenteritis, neumonía, etc. Esto es dentro de una única prueba rápida. Los objetivos son muchos, pero principalmente sería ofrecer el tratamiento oportuno, reducir hospitalizaciones de pacientes y bueno, después hay otros valores agregados que tendría la utilización de esta prueba. Lo que tenemos en el hospital es lo que se llama FilmArray. Esto es más o menos para que ustedes vean lo que es el aparatito. Este es el aparato. Esto es como se ingresa ya una vez que se hizo la primera etapa, y esta sería entonces la primera etapa, que es una parte muy chiquitita, donde es, digamos, lo previo a ingresar la muestra a este aparato. Estos son los paneles BioFire FilmArray que hay disponibles en Argentina. Ahora están ingresando otras empresas también, pero todavía, es decir, lo que está aprobado por FDA, por también la Comisión Europea y aquí por ANMAT, son estos paneles, que está el de respiratorias altas, el de hemocultivo, el gastrointestinal, meningitis, encefalitis, neumonía y osteoarticulares. En el laboratorio tenemos, ahí puse bien grande, el de sepsis, que fue el primero que tuvimos, el de neumonía, y ya desde esta semana vamos a poder empezar a utilizar el de gastrointestinales. ¿Qué se hace con el de sepsis? Bueno, algo que quiero dejar bien en claro es que
el de sepsis se hace a partir del hemocultivo positivo, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un hemocultivo positivo, es decir, que ya estuvo en el aparato, ya el aparato nos dio una señal de positividad, se retira este frasquito, es decir, la botella que está ahí, y se le hace un gram. Rápidamente se le hace el gram. Cuando son bacilos gram negativos, directamente hacemos el film array. El panel BCI2, y en pacientes críticos directamente se hace, aunque sean cocos gram positivos. Pero repito, lo importante es que no se puede hacer de sangre directa, sino que tiene que ser a partir del hemocultivo positivo. El panel de sepsis tiene 43 targets y más o menos desde que se comienza con esa primera etapa que es introducirlo en ese kit chiquititito, tarda más o menos 1 hora. Tiene bacterias gram negativas, ahí se ven, enterobacterias, algunos no fermentadores, tiene también anaerobios, Bacteroides fragilis, por ejemplo, la mayoría de las bacterias gram positivas, Staphylococcus tanto aureus como los más importantes coagulasa negativo, Ludunensis, epidermidis, tiene levaduras y también tiene genes de resistencia, detecta genes de resistencia antimicrobiana. Las principales carbapenemasas que circulan en nuestro medio, la resistencia a colistin, a una cefotaximasa y también muy importante resistencias a meticilina y a vancomicina. ¿Qué ventajas tiene el uso, que ya está comprobado por bibliografía, del uso de este panel de sepsis? La reducción del tratamiento de contaminantes, que muchas veces aparecen en los cultivos convencionales, tradicionales, la disminución del uso innecesario de vancomicina. Eso hay bastante evidencia porque justamente cuando no se detecta la meticilino-resistencia, se pueden utilizar entonces los medicamentos de primera línea sin necesidad entonces de recurrir a la vancomicina. Menor tiempo de vancomicina para el tratamiento de bacteriemia cuando es metisensible, y, por supuesto, escalamiento, desescalamiento más rápido a un antibiótico adecuado, por ejemplo, en los inmunocomprometidos graves, donde el tratamiento empírico tiene que cubrir bastantes microorganismos. ¿Qué tenemos para el panel de neumonía? Bueno, esto está bastante restringido a, por supuesto, pacientes con ventilación mecánica, si bien no es exclusivo, porque a veces hemos tenido pedidos de algunos pacientes con sospecha de neumonías atípicas, y este panel nos lo resuelve, micoplasma, clamidia pneumoniae. Bueno, la solicitud de FilmArray tienen que ser por supuesto, con criterios clínicos y radiológicos, y las muestras clínicas pueden ser tanto esputo, aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar. Tenemos que las bacterias, lo que se llaman gérmenes comunes, vienen con informe semicuantitativo, es decir, copias por mililitro, porque acá estamos hablando de biología molecular y no de recuento de colonias. Tenemos muchas bacterias y de forma cualitativa, es decir, sin recuento, las atípicas, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumófila y Mycoplasma pneumoniae y los virus. Y también tenemos que nos proporciona genes de resistencia antimicrobiana, las carbapenemasas más comunes en circulantes y también la resistencia a meticilina. Algo a tener en cuenta en el panel de neumonía, tiene que ser muy cuidadosa la interpretación,
por ejemplo, no quiere decir que los genes de resistencia que se detectan estén asociados a las bacterias que por ahí se detectan, porque hay algunas bacterias que no están en el panel y que pueden ser detectadas por la prueba, con lo cual siempre acá hay que ser muy cuidadosos con la interpretación y siempre tiene que ser consensuado con el equipo médico. Bueno, en este lo que tenía para mostrar era ese trabajo que hicimos el año pasado, que justamente lo que tiene, que a mí me gusta mucho de esto, es que fue un trabajo en equipo, bueno, como me gusta a mí, no solamente dentro del laboratorio, sino también, en este caso, fue con trabajo de mucho tiempo, con terapia intensiva y con infectología. Bueno, tuvimos un premio justamente a la innovación en diagnóstico sindrómico el año pasado en el Congreso de Salud. Bueno, y próximamente, ya en realidad ya lo tenemos disponible, con lo cual se puede comenzar a utilizar el panel gastrointestinal. Esto también ya es un trabajo en equipo donde vamos a poder procesar diarreas con sangre en una población acotada que va a ser menores de 5 años. Y acá, entonces, a diferencia de lo que se hace para el cultivo, la muestra no tiene que estar en medio de transporte, sino que tiene que venir en los recipientes estériles. Por supuesto, muestra diarreica. Lo que vamos a hacer es en paralelo, por supuesto. Por ahora, en ninguno de los casos que mencioné anteriormente, se descarta el cultivo. El cultivo tenemos que seguir haciéndolo, porque también nos va a proporcionar más información aún. Pero lo relevante de estos métodos es tener rápidamente una respuesta para ustedes los médicos y para los pacientes de poder hacer el tratamiento lo antes posible. Bueno, esto es todo lo que detecta el panel gastrointestinal, es decir, todas las bacterias que nosotros también buscamos por cultivo, pero rápidamente el informe de la gigatoxina, que es lo que tengo ahí resaltado. Bueno, además de todo el trabajo que hacemos en el laboratorio, nosotros somos parte de una serie de redes y, bueno, programas de control de calidad. De la red de infecciones de transmisión sexual, de la de meningitis y neumonías agudas bacterianas, de la de transmisión alimentaria, patógenos de transmisión alimentaria, de resistencia a antimicrobianos, la red CUNET Argentina, la red nacional de laboratorios de micología. También estamos en la red de gestión de laboratorios de CABA. Bueno, y además, aportando un poquito más a lo que dije anteriormente de lo que es el Malditoff, también formamos parte de esa red nacional de espectrometría de masas aplicada al laboratorio de microbiología clínica, donde a partir por ahí de aislamientos que tenemos en los diferentes laboratorios, esa base se puede ir ampliando. Es decir, nosotros podemos derivar cepas que por ahí obtuvimos como que faltaba algo y eso pueden entonces desde esa red ampliar el espectro de patógenos. Y también una red que está en formación, que es la Red Nacional de Diagnóstico Sindrómico, en la cual yo soy referente en el área de neumonía. Bueno, como parte también del laboratorio, tenemos que esto quiero que vaya siendo cada vez más amplio, capacitación y docencia.
De momento recibimos alumnos de la UCE que vienen, bueno, un poco a conocer el laboratorio. Sí somos parte de lo que es las carreras de técnicos de laboratorio, tanto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, vienen justamente algunos alumnos a hacer la parte práctica de microbiología y también de la carrera de técnicos de la Cruz Roja Argentina. Además, por supuesto que participamos del programa de residencias del hospital, tanto de bioquímica como de infectología, y también admitimos rotantes de otros centros, tanto del interior y hasta del exterior del país, bueno, de los hospitales, muchos de los hospitales de Cava. Bueno, y por último, estos somos todos los que estamos en este momento en el laboratorio, de un lado los profesionales, todos los bioquímicos de planta y por último, en los últimos renglones, los bioquímicos de guardia, que Ana y Jonathan son los suplentes de guardia, y tenemos la dicha de tener como consultora a la doctora Marisa Turco, que trabajó muchísimos años en el hospital. Bueno, del otro lado los técnicos, la auxiliar de laboratorio y la administrativa. Gracias. Bueno, Entonces, excelente, Nancy, por la exposición muy amplia. Y yo quería pensar algunas cosas. Bueno, primero felicitaciones, muchas gracias. Y quería comentar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Primera cuestión, o sea, en este momento, uno de los 10 problemas de la salud en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, es la resistencia antimicrobiana. sí. Los que hacemos práctica clínica, ya sea en el hospital y fuera del hospital, vemos como la resistencia es cada vez mayor, la elección de antibióticos cada vez es más acotada. Surgen antibióticos que hace 3, 4 años no estaban en el radar, como por ejemplo ceftazidimia avibactam, y en este momento son recomendaciones de primera línea para bacterias multiresistentes. Y vemos además la emergencia de una nueva forma de atención y enfoque en los pacientes, donde en pocos minutos en el laboratorio de guardia se pueden detectar y así sistematizar la atención en casos de, por ejemplo, con los test rápidos para estreptococo beta hemolítico del grupo A, tenemos test rápidos de COVID, tenemos test rápidos de sífilis, hemos tenido de dengue en medio de la epidemia. Y también en una segunda línea, ahora lo que comentaba Nancy, en poco tiempo, en una hora, se pueden procesar muestras para tener diagnósticos moleculares rápidos, sintomáticos, que también nos sirven para diferenciar caminos clínicos. Y por último, los cultivos, la forma de obtenerlo, la necesidad de estar en interacción con la gente del laboratorio para que las muestras rindan, porque uno de los grandes problemas que tenemos los clínicos es que a veces podemos llegar a minimizar la forma de obtener las muestras, y si las minimizamos y no las tomamos de forma adecuada, en los frascos adecuados, en el volumen adecuado, esto no nos va a rendir, no se va a poder cultivar lo que necesitamos cultivar, y el saber qué germen es, los patrones de resistencia, son tremendamente importantes en la estrategia, por ejemplo, de la estrategia PROA, de la optimización frente a la resistencia antimicrobiana, de la cual nos debemos incorporar todos para elegir los mejores antibióticos y los más adecuados. El uso de diagnósticos moleculares rápidos, incluso hay trabajos en la Argentina, puede llegar a abaratar costos, entre otras cosas, y puede ayudar a esta estrategia de optimización. Te agradezco mucho, Nancy, y bueno,
Si no hay más consultas, llegamos hasta acá. Sí, ahí tienen el mail por lo que me quieran consultar, porque quizá después esto se ha escuchado, visto, así que ahí tienen mi mail para cualquier consulta. Y bueno, sí, yo lo que quiero destacar es que para hacer el diagnóstico siempre es importantísimo el trabajo en equipo. Eso para mí es fundamental. Así que nada, de nuevo agradezco a Manuel que me dio este espacio como para poder hacer visible quiénes somos y qué hacemos. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, agradecimientos. No, no, no. Bueno.